A continuación tenemos la muestra probabilística estratificada. Esta muestra nos dice que en ocasiones el investigador tiene un interés de comparar por los resultados entre segmentos. En este caso tenemos un ejemplo entre hombres y mujeres, en donde se ha escogido todo esto aleatoriamente para así tener un resultado que muestre y refleje todos los elementos de la población. Para esto tenemos fórmulas en donde nos dice que la sumatoria de todo esto es igual a n igual a KSH, en donde nos dice que n sería igual a la muestra y donde la suma de los elementos muestrales, es decir, el tamaño de n y la varianza de estos, se minimicen. Y por esto se proporciona una desviación estándar, en donde nos dice que tanto NH y como N mayúscula H sean la población de cada extracto y es la vez la división estándar de cada elemento. Siguiendo con el ejemplo, aquí tenemos uno donde nos dice que tenemos una población de 1,176 directores de recursos humanos, en donde si aplicamos la fórmula nos da igual a 1,176 o 2,534. Esto de que tal manera sea una subpoblación y a la vez esto se multiplicará para esta fracción constante y así determinar una muestra para el extracto final. Por otro lado, tenemos el muestreo probabilístico por racimos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que un espacio limitado en donde los recursos financieros, tiempo y distancia sean de manera que sean obstáculos. Esto ocurre de la parte del muestreo por racimos o clusters en sus siglas en inglés. Esto se limita a un muestreo de costo, tiempo y energía. Esto en las unidades de muestreo o análisis. También podemos encontrar determinados lugares físicos o geofísicos, a los que se los denomina racimos en la tabla 8.3. A continuación veremos un ejemplo de este ejemplo. Aquí podemos visualizar una tabla de racimos, en donde por un lado nos da las unidades de muestreo o análisis y por otro lado nos da los posibles racimos. Tenemos adolescentes como muestra y como posibilidades preparatorias. Otro ejemplo, tenemos los obreros como muestra y como posibilidades industrias, así como también tenemos empresas y niños como muestra y como sus posibilidades, parques o zonas industriales y colegios. También tenemos cómo se lleva a cabo el procedimiento de selección de la muestra. Para esto nos indica una probabilística que se señala tipos de muestra que dependen de dos características. Una de ellas es primero que ahora nos ocuparemos del procedimiento de selección. Uno sería el procedimiento de selección, en donde los muestrales serían de racimos o unidades, es decir, un análisis de los elementos muestrales que se hayan escogido o elegido. Para esto tenemos los cuales a continuación se concentran dos o en el tercero. Para esto tenemos starts, que ya lo explicaremos enseguida. Los números aleatorios, random o números es el procedimiento que se encuentra en el centro de recursos de línea, donde el cálculo de muestra es starts. Es una excelente alternativa en donde nos proporciona un porcentaje fijo y exacto de las muestras que nosotros necesitamos y queremos. Aquí tenemos un ejemplo de STAR.
en donde primeramente nos muestra la muestra de un tamaño, en donde en este caso serían 1000 casos que se requiere a una muestra de 278 estudiantes, en donde nos da un porcentaje de 95% de confianza y un 5% de error. Conjuntamente tenemos que nos obtiene la base de datos exactos de la base de alumnos que en este ejemplo o elabora por los grupos de los diferentes. Así como también tenemos una selección de 278 jóvenes mediante la generación de números, en donde nos otorgan un porcentaje del 70%, números exactos que nosotros necesitamos obtener finalmente. Seguidamente tenemos, como lo habíamos mencionado, el segundo y tercero números que arroja este programa. En este caso sería 534 para Laura y 15 para Carlos. Y finalmente tenemos el tipo de muestra probabilística para este estudio, lo cual nos otorga porcentajes exactos para obtener una mejor muestra y un mejor resultado. Eso ha sido todo por este video. Muchas gracias por su atención.